Cabify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. Hoy vamos a hablar de deudas, vamos a hablar de la importancia que tienen las deudas en nuestra educación financiera, en nuestra economía doméstica y cómo poder tratarlas. Al fin y al cabo, una deuda no es más que un capital prestado más unos intereses. Sin embargo, la deuda puede ser un arma a nuestro favor o nuestra contra a la hora de poder tener o no problemas financieros. Una cosa es segura. Toda deuda realmente no puede nunca comprar riqueza, pero puede ayudar a que la generemos nosotros mismos. Pero una de las claves que debemos de tener en cuenta en el tema de educación financiera es evitar todo tipo de deudas o préstamos rápidos. Este tipo de préstamos, que normalmente se suelen ver en diferentes medios de comunicación, suelen tener una cuota a nivel de buscar importes pequeños, suelen ir destinados a caprichos, suele ir una publicidad enfocada a pequeños gastos y que normalmente no suelen ser necesarios para una persona y suelen ser préstamos, como digo, rápidos, préstamos que prácticamente en 24 horas nos los suelen tener en nuestra cuenta, pero estos obviamente suelen tener muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes son los altos tipos de interés que suelen tener ese tipo de préstamos rápidos, incluso algunos de ellos rozando los préstamos o intereses usura, que son aquellos tipos de interés rozando la legalidad o la ilegalidad. Nosotros, obviamente, en temas de educación financiera, debemos evitar todo ese tipo de préstamos rápidos que son o rozan, como os digo muchas veces, los préstamos usura. Pero al fin y al cabo, a la hora de pedir un préstamo, debemos de ser conscientes de que hay que tener en cuenta una comparativa entre ellos. Por eso, a la hora de ir a pedir un préstamo en un banco, en una entidad financiera, hoy, desde La Campana, os vamos a explicar cómo podéis tener en cuenta y cómo poder comparar unos u otros. Existen diferentes términos, diferentes conceptos que nunca nos han explicado en la escuela, pero hoy aquí en La Campana os lo vamos a explicar. Uno es el concepto del TAE y otro es el TIN. El TIN es la tasa interna de rentabilidad, el tipo de interés de la rentabilidad del préstamo, que al fin y al cabo nos viene a decir cuánto es el coste por el cual nos prestan el dinero. Y muchas veces el TIN de un préstamo, muchas veces la letra pequeña se suele destacar, no es en sí lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que debemos de tener en cuenta a la hora de mirar, comparar o analizar un préstamo que queramos para nosotros es el TAE. El TAE, conocido como tasa anual equivalente, es una mezcla de todo. Y me explico. En el TAE nos va a aparecer un porcentaje que va a incluir cuánto es el coste al que nos dejan el dinero, pero todo esto también sumado a gastos, comisiones, es decir, todo lo que, por un lado, en el TIN no íbamos a saber y que al final mucha gente se da luego cuenta normalmente con recargos posteriores a firmar el préstamo. Por tanto, cuando pedimos un préstamo, exigir a todo banquero, a toda entidad financiera, cuál es el TAE del préstamo, nunca el TIN. Y lo más importante, el TAE, al ser una tasa anual equivalente, eso nos va a ayudar a que podemos comparar préstamos unos con otros. Es decir, que podemos comparar un préstamo de un banco con un préstamo de otro banco siempre mirando el TAE. Olvidaros el TIN, porque el TIN, como os digo, es simplemente el coste del dinero, pero nunca va a tener en cuenta todos los gastos, comisiones que puede tener esa entidad financiera sobre ese préstamo. De tal manera que un error habitual, si no tenemos educación financiera, es pedir un préstamo porque un préstamo nos da un TIN, nos cobran un 5% y otros nos cobran un TIN del 6%. Y a priori puede parecer que el préstamo del 5 va a ser mucho más rentable o más barato para nosotros. Pero si igual nos vamos al TAE, podemos llevarnos sorpresas, de tal manera que en el TAE, al incorporar gastos, comisiones, etcétera, puede ser que a ese primer préstamo, donde el coste del dinero nos lo estaban cobrando un poquito más barato que el segundo, cuando le añadimos gastos, puede parecer o puede ser muchas veces que ese préstamo sea mucho más caro. Por tanto, a la hora de resumir y analizar un préstamo, recordamos, primero, evitar siempre esos préstamos rápidos que tienen unos tipos de interés altísimos y, por otro lado, tener en cuenta siempre el TAE de un préstamo para valorar cuál es el coste para nosotros real de nuestro dinero y poder así compararlo
con otros préstamos. Y luego, por otro lado, nos vamos ahora a qué tipo de deudas existen. Fijaros bien que en la escuela nunca nos han explicado educación financiera y muchas veces las deudas se suelen asociar a algo malo. Pero lo curioso es que una persona que se ha enriquecido en el dinero lo que usa es esa deuda para su propio fin. Entonces, es decir, podemos utilizar las entidades financieras, podemos utilizar los bancos para nuestro propio beneficio. La respuesta es sí. El banco no solo está para coger dinero y nosotros usarlo para gastos. Eso es lo que lo utiliza la mayor parte de la población, porque así nos han educado desde la escuela. Pero ¿qué ocurre con esto? Que en cuanto hay educación financiera, vemos que existen dos tipos de deudas. Como así recojo, y aquí os detallo, en mi libro Educación Financiera para Padres e Hijos, bestseller, convertido también en Economía, camino ya a su 7ª edición, y que precisamente en este libro, que había causado furor en el año 2016, cuando lo saqué al mercado, ahí expliqué precisamente este concepto. El concepto de que existen deudas buenas y deudas malas. ¿Cuál es una deuda mala? Bueno, pues la deuda mala es realmente la que todo el mundo conoce. Es decir, yo pido prestado X cantidad de dinero con un único fin, comprarme algo pues que no necesito, como quien dice, con dinero que no tengo. Es decir, pido prestado para comprar un televisor, pido prestado para un capricho que quiero utilizar. Es decir, usar dinero que no tenemos y que vamos a tener que devolver mucho más allá del que hemos pedido para destinarlo a un pasivo, algo que no nos va a aportar dinero, incluso puede seguir generándonos más gastos, como puede ser un ejemplo de ello, un coche, que no solo es el coste propiamente del propio coche, sino que un coche tiene reparaciones, gastos, cambio de ruedas, etcétera, y nos sigue generando unos gastos. Por tanto, una deuda mala de por sí, otra cosa es que muchas veces sea necesaria. Una deuda mala debemos de tener en cuenta que es aquella que el fin que le vayamos a dar al dinero no nos va a poder permitir pagar ese préstamo con aquello que hemos comprado, ni mucho menos generar dinero. Es decir, no solo cubrir el préstamo, sino poder generar mucho más dinero. Por tanto, nos damos cuenta que realmente el 90% de los préstamos que ofrecen las entidades financieras van destinados a este fin, es decir, un fin de usar un dinero para comprar un pasivo, algo que no nos va a permitir generar dinero. Sin embargo, tenemos otro concepto. Ese es el concepto de la riqueza, y aquí entramos en el círculo de la riqueza, de cómo generar dinero con ello. Si usamos el préstamo, un dinero, para activos, es decir, para comprar acciones, para invertir, para abrir un negocio, para crear una web que nos pueda dar dinero, ese tipo de utilidades del dinero, que al fin y al cabo es pedir un préstamo para la inversión, es curioso porque de golpe a mucha gente le suena arriesgado. ¿Cómo vas a pedir dinero para invertir? Cuando no se dan cuenta que la inversión realmente puede volver a aportarnos dinero. Lo que tiene riesgo 100% es utilizar un dinero para algo que jamás nos va a dar dinero. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando un préstamo para comprar, supongamos, un televisor, estamos literalmente tirando todo ese dinero a cero. Jamás vamos a poder recuperar ese dinero vía televisor. Tendremos que buscar otras fuentes de ingreso para devolver el préstamo. Pero lo curioso es que cuando usamos el dinero para comprar activos, esta sociedad que está creada sin educación financiera entra en nuestra mente una especie de miedo a que eso tiene riesgo. Cuando es justamente todo lo contrario, lo que tiene riesgo es endeudarse para usarlo en comprar un producto que jamás nos va a aportar dinero. Lo curioso es que todas las personas que se enriquecen vía educación financiera saben, conocen y usan el préstamo, el dinero ajeno, para poder invertirlo. Dinero ajeno para crear webs que den dinero. Dinero ajeno para poder comprar participaciones en negocio. De tal manera que esas participaciones de negocio acaben dando dinero, puedan devolver el préstamo y quedarse ellos mismos con la diferencia. De tal manera, hablando en plata, si conseguimos, por ejemplo, obtener dinero a una tasa de interés, supongamos, del 2-3% y lo podemos colocar en unas acciones que de media nos están rentando un 10-15% anual, esa diferencia va a ser riqueza para nosotros. Y aquí entramos en otro de los conceptos que en el libro de Educación Financiera recogemos mucho, como es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero no es más que usar dinero ajeno para invertir y quedarnos la rentabilidad de ese dinero y poder devolver otra vez el préstamo. Es decir, imaginar, pedimos prestado 10.000 euros, lo usamos para una inversión, esa inversión nos aporta
un 10% y esos 1.000 euros de beneficio se quedan para nosotros y devolvemos los 10.000 euros. Esto lo hacemos diariamente en el mundo de las inversiones, a la hora de comprar y vender divisas, a la hora de comprar y vender acciones, a la hora de comprar y vender materias primas. Y lo curioso de esto es que cualquier producto financiero, muchos de ellos derivados, nos permiten usar el apalancamiento financiero a nuestro favor, es decir, usar más dinero del que nosotros tenemos para poder beneficiarnos de ese capital. Esto es un arma muy, muy poderosa y es la forma de utilizar las deudas a nuestro favor, es decir, usar dinero ajeno, deuda, para enriquecernos nosotros. Ahora nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta volveremos en el segundo bloque con bolsa, inversión y hoy con una entrevista muy interesante de uno de los directivos más influyentes de España en el outsourcing. Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la publicidad y en este segundo bloque de inversión y bolsa, hoy vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de 4 mitos sobre el mundo del dinero, 4 mitos sobre el mundo de la bolsa, de las inversiones, de las finanzas, que toda la vida hemos escuchado seguramente. Y hoy aquí desde la campana, desde el primer programa de educación financiera de este país, vamos a desmentirlos. Vamos a ir tratando uno por uno, explicando primero por qué se han creado estos mitos y segundo, cómo es la realidad de cada uno de ellos. El primer mito de todos es que en crisis es un mal momento para invertir. Seguramente que hemos escuchado esto 1001 veces y mucha gente que igual de nuestro entorno nos ha dicho, bueno, ¿yo cómo voy a invertir, Alberto, si estamos ahora mismo en crisis? ¿En qué se basa primero este mito? Este mito, que seguramente hayáis escuchado, se basa en el falso concepto donde cuando una persona ve que hay crisis financiera en los medios, ve también en muchos medios de comunicación que hablan de la bolsa. Y hablan de las caídas en bolsa, de lo mal que está evolucionando la bolsa y asocian que si baja la bolsa, lógicamente, todas las inversiones van mal. Lo curioso de todo esto es que primero, ni porque haya crisis las bolsas en sí tienden a bajar necesariamente, ¿vale? O al menos no al mismo nivel y ritmo de la economía, esto lo vamos a ver ahora. Y luego, por otro lado, el hecho de que bajen las bolsas no significa que no podamos ganar dinero. Lo primero de todo debemos de tener en cuenta es que las crisis, efectivamente, en un primer momento, las bolsas siempre se tienden a adelantar a la economía, en un entorno de 6-12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en la bolsa está, digámoslo de una manera muy clara, el dinero más inteligente del mundo. Es decir, cuando las bolsas suben o las bolsas bajan, están anticipando algo que la economía lo verá o se acabará viendo meses posteriores. Y esto lo hemos visto en la mayor parte de las crisis financieras. La anterior crisis del 2007-2008 pudimos ver como 6-10 meses antes de empezar realmente la crisis inmobiliaria como tal y luego posteriormente la recesión española, la bolsa española ya empezara medio año antes con unas caídas enormes. El ejemplo más claro también fue
en el tema del pasado año, prácticamente en el coronavirus, ¿vale? Antes de que se decretara el estado de alarma por el COVID, ya veníamos con caídas enormes en el mes pasado, superando el 15% en bolsa. Es decir, que de alguna manera las bolsas no es que se adelanten realmente a la realidad, sino que saben cuál es la realidad de cada situación y luego posteriormente llega la economía. Pero esto no quiere decir necesariamente que cuando existe una crisis económica las bolsas vayan en un mal momento. De hecho, el ejemplo más claro de la actual situación del COVID nos viene a decir que las bolsas han llegado a máximos históricos. Nunca en la historia de la humanidad, el DAX alemán, en el caso del K40 París, el SP500 americano, el Dow Jones, habían estado tan altos. Y esto, obviamente, si lo contrastamos con la actual situación económica, vemos que parece que no cuadra, pero realmente lo que han hecho las bolsas es ya descontar y adelantarse a el acontecimiento de ir mejorando económicamente tras el tema de la crisis post-COVID. Por tanto, debemos de tener en cuenta que el mito de que cuando hay crisis no se debe invertir porque es un mal momento es primero falso y luego segundo que se asocia a que cuando las bolsas bajan no se puede ganar. Y esto volvemos a repetir. Con educación financiera y tal como os explicamos en nuestra escuela de Trilogy Value, os enseñamos que se puede ganar dinero tanto si la bolsa sube como si la bolsa baja. De hecho, es más interesante cuando la bolsa baja porque se puede ganar más dinero y en menos tiempo. La operativa bajista en bolsa es una de las grandes herramientas que tenemos todos los inversores para poder beneficiarnos cuando los mercados bajan, porque exactamente es hacer una operación contraria, pero en bolsa debemos de saber una cosa. La velocidad de caída en las bolsas es 4 veces superior a la velocidad de subida. Es decir, que para que un activo, cualquier índice, suba 1000 puntos, imaginemos que dura X tiempo. El hecho en sí de que esa subida de 1000 puntos, ¿cuánto puede tardar una bajada de 1000 puntos? Pues aproximadamente un cuarto de tiempo, porque las bajadas suelen estar relacionadas a momentos de pánico, momentos de miedo. ¿Y esto qué nos viene a decir? Que las bajadas incluso son más beneficiosas a la hora de hacer dinero en bolsa. Por tanto, este mito de que cuando estamos en crisis es mal momento para invertir, primero, es falso. En ese aspecto, primero, porque en bolsa se puede ganar tanto si suben o bajan los mercados, y segundo, porque las bolsas se adelantan en la economía y cuando la gente se dé cuenta que estamos en crisis, realmente la bolsa es probable que ya esté en mínimos y no haya mejor momento también para poder comprar acciones. Luego, otro de los mitos muy importantes que tenemos en el dinero, el segundo, es que para invertir hace falta mucho dinero. Este es un mito sobre el mundo de los mercados muy antiguo, data prácticamente de hace un siglo. ¿Por qué? Porque es verdad que en los inicios, hace más de un siglo, debemos de tener en cuenta que a la bolsa solo acudían efectivamente las familias más pudientes, los grandes empresarios que podían y acudían ahí para invertir sus ahorros. Pero sin embargo debemos de tener en cuenta que aquí esto se democratizó. Hoy en día cualquiera de nosotros con un teléfono móvil y con una aplicación podemos invertir cualquier cantidad de dinero, tanto en acciones como en divisas, en criptomonedas, en materias primas, en cualquier tipo de activo desde prácticamente 100 euros. Lógicamente, la ganancia va a ser proporcional a la cantidad de dinero que uno invierta, pero eso no quiere decir que alguien no pueda empezar a invertir en bolsa con pequeñas cantidades de dinero. De hecho, es, como siempre explicamos en nuestra escuela de Trilogy Value, lo más recomendable. No es aconsejable que nadie empiece a invertir con altas cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque aunque tenga ese ahorro, debemos de ser muy conscientes que uno todavía no tiene ese conocimiento. Por tanto, si empieza con cantidades pequeñas y va a tener, como todo el mundo, errores en cualquier tipo de profesión, la inversión también, al fin y al cabo, uno va a cometer errores, esos errores van a ser pequeños si empezamos con pequeño capital, igual que nuestros aciertos. Pero la clave fundamental cuando uno se inicia a la inversión en bolsa, y yo llevo formado miles de alumnos en España y América Latina, siempre les explico que las primeras inversiones se hagan con poco capital, porque al principio lo importante es aprender. Imaginemos el ejemplo de alguien que quiere formarse como piloto de MotoGP. Imaginaros a alguien que todavía no sabe andar en moto y lo primero que piensa es en montar una moto de MotoGP con 200 caballos de potencia. Será una auténtica locura. Lo normal es que primero empiece a andar en un ciclomotor, luego aprende a llevar una moto de 125 centímetros cúbicos, luego una de 2,5 y luego una de 500 y así subiendo progresivamente. Si esto lo vemos lógico, debemos de pensar
en bolsa exactamente igual. Empezar con pequeñas cantidades, aprender y que nuestros errores en aquel momento sean pequeños y que cada error sea un aprendizaje y luego posteriormente iremos subiendo. Pero no hay la excusa de que no se puede invertir en bolsa con pequeñas cantidades. Hoy en día, con la tecnología que hay, prácticamente las comisiones se reducen a cero y esto es lo que nos permite que todo el mundo, incluso con el apalancamiento financiero, es decir, usando más dinero del que uno tiene, que se puede permitir, todo el mundo puede invertir en bolsa con pequeñas cantidades. Otra parte muy importante que hemos de tener en cuenta aquí es que estos dos mitos falsos previos se tienden a solapar con otro y es que invertir tiene riesgos, entonces yo no invierto, entonces yo no asumo riesgos. Pero esto es curioso, porque si analizamos cómo va el mundo del dinero, cómo va un concepto que llamamos siempre la muerte lenta en el dinero, que es la inflación, ese 2% de más o menos de crecimiento de los precios que va al año y que va haciendo que nuestro dinero, el hecho de no moverlo, vaya perdiendo poder adquisitivo cada año. Y al cabo de 20, 30, 40 años, una persona que ahorra, pero no invierte, está perdiendo ese poder adquisitivo. Y no es lo mismo ese dinero que tenía en un primer momento que ese dinero que tiene 20 años después, cuando ya no puede comprar lo mismo de forma equivalente. Por tanto, este concepto de que invertir tiene riesgos se asocia a que si invierto puedo perder dinero. Un concepto que falta a la otra parte. También se puede ganar dinero, de hecho se puede ganar mucho más dinero del que se puede perder. Pero por otro lado, hay otro concepto. Entonces, es que si no invierto, no asumo riesgos. Y aquí entra el gran error de la falta de educación financiera global. El hecho de no invertir, asociarlo a que no se asuman riesgos, es un gran error. El hecho de no invertir se está asumiendo el mayor riesgo que existe, que es no sacarle dinero a nuestro dinero para mínimo cubrir el efecto de la inflación. Es decir, que una persona que no invierte, lo único que está garantizándose es que cada año lo que está haciendo es que el dinero que tiene parado en la cuenta está perdiendo dinero. Por tanto, si alguien quiere asumir riesgos, que no invierta. Si alguien precisamente para evitar este tipo de riesgos, que es empobrecerse lentamente durante toda la vida, debe invertir. Ahora bien, como habíamos dicho en anteriores programas, la inversión existe para todos los públicos, igual que los coches, igual que si alguien quiere comprar un coche deportivo, un todoterreno, un utilitario, un monovolumen, depende un poco del estilo de vida que más asocia el coche, no hay coches buenos o malos, al final es un coche que se adapta a un estilo de vida. También hay tipos de inversiones que se adaptan al perfil de cada uno. Hay inversiones donde la rentabilidad que podemos aspirar es más o menos pequeña, de un 2-3%, pero a lo mejor para mucha gente es suficiente con tal de así poder cubrir la inflación. Podemos irnos a inversiones de rentabilidades medias, de un 5, 7, 10% en algunos fondos intermedios, o podemos irnos a rentabilidades altas o muy altas, donde entramos ya en el mundo de la bolsa, que realmente ahí es donde se puede obtener altas ganancias en los mercados. Por tanto, independientemente de qué tipo de inversión se adapte mejor a cada persona, la clave fundamental que debemos de ser conscientes es que el hecho de invertir evita el gran riesgo que es no invertir. Y luego hay una parte fundamental en otro de los mitos, y este ya no tiene tanto que ver con el mundo de la bolsa propiamente, pero sí con la inversión, y es referido al oro. ¿Cuántas veces hemos escuchado el precio del oro siempre sube y comprar oro es seguro? Lo primero de todo, que aquí hay algo que choca, porque hemos hablado en anteriores programas que toda inversión tiene tres pilares: rentabilidad, riesgo y liquidez. Por tanto, cuando alguien te dice esta inversión es segura, lo primero de todo que es, primero, que te está mintiendo, y segundo, que no sabe que toda inversión lleva riesgo. Es decir, el precio del oro ni siempre sube, ni tampoco es seguro. Porque al fin y al cabo, si una inversión es segura, entonces es que te va a dar 0% de rentabilidad. No se puede obtener rentabilidad si no hay riesgo. Hemos dicho que el riesgo puede ser bajo, muy bajo, medio, alto. Pero siempre tiene que haber riesgo. Por tanto, la seguridad máxima nunca existe. De hecho, todos estamos en vida. No hay cosa más arriesgada que el hecho en sí de vivir. Por tanto, no busquemos la falsa seguridad en las inversiones. Por otro lado, vamos a tener en cuenta esa premisa que se dice: el precio del oro siempre sube. El precio del oro, para que todo el mundo lo entienda, cotiza igual que una acción. El precio del oro sube, el precio del oro baja, el precio del oro fluctúa prácticamente cada segundo.
Hay días que sube un 5%, hay días que baja un 3%. Pero eso que se dice, bueno, Alberto, ya, pero yo compro ahora oro y a los 6 meses esto subirá siempre. Pues vamos a hacer un cálculo mínimo. Saber simplemente que en los últimos 10 años, para coger un poquito un muestreo un poquito más grande, el precio del oro no subió. Si comparamos desde el año 2011 al 2021, prácticamente el oro se ha mantenido en un rango lateral. Es decir, fluctuando, pero prácticamente en un rango lateral, donde aquellos que sabemos realmente operar al alza y a la baja, y el hecho de combinar, no comprar y mantener por mantener, sino comprar barato y vender caro, o al revés, intentar operar bajistas, también se puede ganar a la baja, mientras baja el precio del oro, se puede ganar. ¿Y esto qué quiere decir? Que el que ha comprado 10 años esperando que el precio suba, no ha ganado. Sin embargo, el que entra y sale del mercado aprovechando esas fluctuaciones que son propias al oro, pero quien dice el oro, dice la plata, el petróleo, una acción en bolsa, cualquier cosa que se os ocurra, al ser un precio fluctúa, está siempre ligado por la oferta y la demanda. Y en eso nos debemos de ser siempre conscientes que ni el precio del oro a largo plazo siempre sube, ni por supuesto tampoco es seguro. Obviamente debemos de entender qué entiende la gente a largo plazo. Si a largo plazo hablamos a 100 años, sí. Si hablamos a 100 años, gran parte de las inversiones, de hecho en ese caso, si habláramos a 100 años, el oro no sería una de las mejores inversiones, sino la bolsa. 1000 veces superior en rentabilidad la bolsa al oro a la hora de ver y valorar cuánto hubiéramos ganado nuestro dinero si lo hubiéramos invertido desde hace 100 años. Pero inversiones normales de 1 año, de 3 años, de 5 años, si quieres llamar 5 años prácticamente un largo plazo, 3 años, medio plazo y 1 año prácticamente el corto plazo, debemos ser conscientes que no hay ningún activo que nos pueda garantizar que en ese momento, en ese plazo, siempre suba. Todos los precios fluctúan y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es conocer cómo se aprende primero a invertir en cualquier activo y a partir de ahí aprovecharlo. Este ha sido este segundo bloque, un bloque con 4 mitos del dinero que espero que os haya gustado, desmentido, que os haya ayudado ahora a partir de aquí a manejar nuestro dinero. Y nos vamos ahora a una entrevista muy interesante aquí en La Campana, hoy en el mundo del emprendimiento. Bueno, pues ya estamos aquí en la entrevista. Hoy vamos a acercarnos al mundo directivo de las empresas y para ello hoy nos acompaña Alfonso Carballera, director general de Outsourcing. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer que estar aquí con todos nosotros en La Campana. Y antes de nada, Alfonso, me gustaría para todos que te presentaras quién es Alfonso Carballera desde el punto de vista de dirección general de Outsourcing. Perfecto, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Alfonso Carballera, soy un profesional del sector servicios, ¿vale? De la parte de outsourcing. Empecé un poco la andadura en Endesa, siempre en el sector multinacional, ¿vale? En Endesa, en la parte como becario, como empezamos casi todos, ¿no? Al salir de la universidad. Yo soy licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela, en la parte de Administración de Empresas. En Endesa, pues al final empiezas un poco al contacto con el mundo multinacional, con la parte de números. Estuve un par de años, una buena escuela de, como una punto de partida. Global en ese aspecto. Muy buena como punto de partida, con un entorno humano muy interesante. Y cuando llevaba un par de años en Endesa surgió la oportunidad que más o menos cuando estás estudiando en la universidad todo el mundo busca, ¿no? Buscas el llevar una cuenta de explotación y empezar a tener tu propia cuenta de resultados. Esta oportunidad me la dan en Grupo Eulen. Grupo Eulen es posiblemente la mayor escuela de servicios de este país, porque llevo 50 años en esa área. Y en Grupo Eulen pues, paso gran parte de mi carrera profesional, en torno a 8 años, ocupando diferentes puestos de la cadena de responsabilidad y los últimos 3 años con una experiencia internacional en México, en el cual pues, dirigía dos unidades de negocio. Ahí estuviste 3 años luego en México como directivo en parte de Eulen, lleva gestionando. Sí, correcto, intentando pues, replicar un poco el modelo de éxito que tenía Eulen en España, replicarlo un poco al modelo latinoamericano. A nivel profesional, una experiencia muy enriquecedora. A nivel personal, todavía más, ¿no? Porque sales un poco de la zona de confort, ves que hay otras formas de hacer las cosas que son igual de válidas o más de las que tú estás acostumbrado y conoces en el día a día. Después tuve un breve, al volverme de la experiencia mexicana, me incorporo a Acciona, ¿vale? En la parte de servicios. Acciona es posiblemente de las 3 el más holding, el más diversificado,
tocando un poco todas las partes, ¿no? Infraestructuras, construcción, sostenibilidad y la parte de servicios, que en este caso es una parte un poquito más pequeña, y ahí he pasado los últimos 6 años, hasta hace unos meses que me he incorporado como a la Dirección General de Outsourcing en Grupo Nortempo. El Grupo Nortempo es un poco diferente, yo dirijo la parte de Nortex, que es la marca que tenemos para la parte de servicios. Posiblemente sea la empresa de outsourcing más especializada en recursos humanos que hay en el país ahora mismo, porque toca un poco todas las partes, ¿no? Tocamos de formación, headhunting, la parte de trabajo temporal y toda la parte de servicios. Entonces, es una empresa con una filosofía en la cual ponemos a toda la parte de recursos humanos muy en el centro, ¿no? Y todo gira alrededor de los candidatos, de nuestros clientes y demás. Es un entorno totalmente diferente al que... Sí, muy especializado y diversificado a la vez, el de todo tipo, es decir, muchas áreas. Diversificado, el nexo de unión siempre es el recurso humano, ¿no? Somos una compañía 360 grados de recursos humanos y como tanto es pues, un poco el valor que ofrecemos al mercado. Correcto. Y hoy aquí, Alfonso, al fin y al cabo, como directivo, de que estuviste pues, en grandes compañías como Eulen, como Acciona, con experiencia, bueno, te comentabas, internacional en México, ahora en Nortempo, ¿cuáles crees que son las características? Es decir, la gente que nos esté viendo, chavales muchas veces jóvenes que están aprendiendo, que están formándose en economía, en dirección de empresa, en cualquier carrera, ¿cuáles crees tú que son las cualidades que tienes, es decir, que cualidades del directivo del siglo XXI? ¿Cuáles son aquellas que van más allá de lo que es la propia formación? Porque al fin y al cabo es verdad que una persona cuando finaliza los estudios universitarios, yo siempre digo que el 90% tienen lo mismo, quitando pues uno tiene un título más de inglés, otro una carrera, otra, pero creemos que hay algo, ese algo es lo que marca realmente que una persona muchas veces llega a tener éxito. ¿Cuáles crees que son las cualidades del directivo del siglo XXI? Yo creo que las cualidades del directivo es, sobre todo, ser flexible, ¿no? No es lo mismo, antes mencionabas al inicio de tu programa, ¿no? Los diferentes momentos económicos, los momentos de crisis, no es lo mismo trabajar en España que trabajar en Latinoamérica, no es lo mismo un entorno multinacional que un entorno que pone al recurso humano en el centro, es decir, cada compañía tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, entonces la mayor cualidad que debe tener el directivo siempre es la capacidad de adaptación, ¿no? Ahora venimos de un periodo en el que es vox populi para todo el mundo, en el cual hemos tenido un periodo que nadie contaba con él, ¿no? No estábamos acostumbrados a un periodo en el cual pues, nos han cortado todo, hemos trabajado desde casa, ahora llevamos unos años que se han incorporado al mercado laboral por los millennials, la generación Z. Entonces, son características que van dando al mercado laboral nuevas cualidades. Por lo tanto, los directivos debemos adaptarnos a esto. ¿Cómo nos adaptamos a este tipo de cosas? Primero, siendo flexibles. Segundo, teniendo la capacidad de ver un poco hacia dónde va el entorno económico, ¿no? Un poco adelantarnos a eso. Claro, tenemos que adelantarnos. Es decir, hay momentos, ahora llevamos 5 o 6 meses en los que se veía que el final o la finalización de la pandemia, que es una pendiente, ¿no? Claro. Iba a volver a abrir un poco todo el tema de apertura de la hostelería, el turismo, que será progresivo, pero es algo que vamos preveyendo todos los economistas, todos los que tenemos una formación en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que ir adelantándonos. Y después yo creo que a día de hoy, y sobre todo porque te comentaba de la incorporación al mercado laboral, de los millennials, la generación Z y demás, es otro tipo de relación, ¿no? Hemos cambiado un poco de la relación de hace años en los cuales las grandes empresas tenían soldados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú les dabas una directriz y la gente la seguía, y ahora estamos en un entorno en el cual las directrices son colaborativas, los equipos tienen que tener voz y voto en muchos casos, tienes que darle la oportunidad de ser creativo, hay que ver otro enfoque a las cosas totalmente diferente a como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, sobre todo hay que empezar a poner a los empleados y tratarlos como te gustaría que te trataran a ti, Claro, ¿no? Yo digo que siempre, un trato más personal. Siempre es la máxima, ¿no? Cuando tú arrancas, pues quieres que tengan en cuenta tu idea. Correcto. A veces se puede tener en cuenta y a veces no, ¿no? Pero yo creo que hay que cuidar mucho el recurso humano interno, ¿vale? Nuestros propios equipos, hay que ser muy cercano, hay que adaptarse a ellos y hay una parte que el directivo no debe perder nunca el foco, ¿no? Al final, los directivos estamos enfocados a que la empresa sea viable en el corto, en el medio y en el largo plazo. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones pensando en el medio y largo plazo, ¿no? Y nunca debemos perder el foco de que al final trabajamos para dar valor al accionista, para dar valor a la propiedad y nos debemos también a una cuenta de resultados y busca de unas rentabilidades, ¿no? Claro, que es unir al fin y al cabo todos los objetivos, lo que dices tú, no perder el norte de corto plazo de un objetivo, otro medio, otro largo, es un poco intentar equilibrar. Correcto, son totalmente indexados, es decir, tú tienes que cuidar a tu gente para que tu gente siga una idea,
trabaje en ella y eso al final se va transformando en una rentabilidad a medio y a largo plazo para la compañía, ¿no? Exacto. Y tú como directivo y además como director general de outsourcing de Nortempo y de otras empresas donde desarrollaste el tema del outsourcing, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué es y qué aporta el outsourcing en las empresas? Mira, el outsourcing es una forma de, bueno, viene una forma de prestar servicios, ¿vale?, para que las empresas se dediquen a lo que saben hacer. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho ponerlo con un ejemplo y luego, si quieres, matizamos. Sí, mejor así para la gente lo tenemos entienda. un ejemplo que es muy gráfico para todo el mundo, ¿no? Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol está hecho pues, para representar una ciudad, para ganar muchos partidos e intentar ganar títulos. Ese es el objetivo, ¿vale? Después hay otros objetivos secundarios, pero el objetivo principal es ese. Sí. ¿Qué pasa? Que para jugar, un equipo juegue y represente a su ciudad, hay otra serie de cosas, ¿no? Tiene un estadio que tiene que estar limpio. El estadio hay que vigilarlo porque vienen los ultras y son peligrosos. Hay que poner personal de seguridad. La equipación que llevan los equipos hay que lavarla, hay que plancharla. El césped tiene que estar corto o tiene que estar largo en función de lo que quiera el equipo, ¿no? Entonces, hay una serie de servicios que no son la tarea principal de la compañía, pero que son necesarios. Pero que son necesarios para el funcionamiento, ¿no? Cuando trasladamos esto al mundo empresarial, la parte del outsourcing básicamente se divide en tres puntos. Puede haber una externalización completa de un proceso, es decir, yo no me interesa la parte logística o la parte de mi almacén, te la doy a ti. Entonces, pues tú alquilas la nave, alquilas un sistema de gestión de almacén, pones el personal, las máquinas y gestionas la parte de logística de un cliente. Esa es la parte más global. La parte intermedia sería, no, el almacén lo gestiona el cliente, pero yo quiero que tú me hagas la carga y la descarga de camiones, que a lo mejor tiene más fuerza física, o que me hagas el picking para preparar los pedidos de e-commerce o lo que sea, que es una parte de lo que yo quiero externalizar. Y por último hay una serie de servicios periféricos más tradicionales, como puede ser un edificio corporativo en una empresa, la recepción, la limpieza de las oficinas, el mantenimiento de quién cambia un foco, quién cambia una cerradura. Entonces, este es un poco el espectro de lo que hacemos en outsourcing. Cada vez el outsourcing se va complicando y metiendo se puede ir más profundizando. Nuevas variables. Es decir, pues ahora ya hay mucho tema de Internet de las cosas, temas de Big Data, máquinas autónomas. Es decir, estamos siempre dándole la forma de ser un poquito más productivos y que nuestros clientes tengan ventajas a ese medio y largo plazo. Eso te iba a decir, ahora con las nuevas tecnologías realmente, seguramente en el outsourcing ya vaya más allá. Es decir, ¿hay algún producto que veáis que está aumentando más? Por ejemplo, no sé si puede ser un outsourcing más tecnológico, de Big Data, por ejemplo, en otros que ves que ha tenido un repunte estos últimos años. Al final, todo lo que... Nosotros somos empresas intensivas en mano de obra, es decir, nuestro principal coste es el personal. Es cierto que cada vez, pues, todo el tema de las máquinas autónomas. Ahora es muy habitual empezar a tener máquinas pues, que a la noche cogen grandes espacios de metros cuadrados libres o no tan libres, y hay máquinas que limpian solos, como la Rumba que tenemos en casa, pero en formato industrial. Bestia, claro. Empezamos a tener Internet de las cosas para un baño, un centro comercial, que antes lo limpiábamos todas las horas del día y ahora hay días que a lo mejor un lunes a la mañana no hay nadie y no tienes por qué ir a limpiarlo todas las horas. Es decir, ponemos un mini sensor, si hay gente vamos a limpiar, si no ha entrado nadie no es necesario limpiar. Claro, ¿no? Es una aplicación de tecnología al outsourcing para facilitarlo todo. Correcto. Es decir, al final las empresas tienen recursos finitos y por tanto tienen que saber muy bien dónde se gastan el dinero, ¿no? Entonces, el dinero tiene que estar generando más dinero para las empresas. Entonces, si se gasta menos en cosas que eran superfluas o que se pueden... O que son sobrantes, pueden destinar esos recursos a cosas que aporten más valor, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que trabajar muy de la mano de nuestros clientes para buscar esa mejora continua y esa incorporación de la tecnología al día a día. Exacto. Y esto justamente que acabas de comentar de generar valor, ¿cómo podéis llegar a generar como de el máximo valor del outsourcing muchas veces para las empresas? Es decir, ¿lo aporta la propia empresa de outsourcing o es la empresa de outsourcing igual que habla con la empresa contratante, el cliente, que ahora diga, ¿cómo te puedo dar el máximo valor? El punto de partida es siempre el mismo, es decir, ver cuál es la necesidad de nuestro cliente, ¿no? El cliente dice, vale, pues yo quiero que me limpies este edificio. Perfecto. El edificio se puede limpiar, como te decía, poniendo una máquina autónoma, se puede limpiar poniendo... Entonces, el punto de partida es siempre una charla o varias reuniones, ¿no? reuniones de punto de partida. A partir de ahí vamos viendo cómo se puede ser más productivo, cómo se pueden hacer las cosas con más calidad. Es decir, pues antes era habitual limpiar los cristales con escaladores que los veíamos colgados por los edificios por fuera. Ahora, por un tema de prevención de riesgos y demás, cada vez es más raro. Pues ya empezamos a utilizar drones para ver si ese cristal en realidad es necesario limpiarlo y colgar a una persona a 20 metros de altura. O si se puede limpiar con una pértiga de 15 o 20 metros desde el suelo. Entonces, vamos buscando mejoras
que por eso el outsourcing es una ventaja para quien nos contrata, ¿no? Porque le estamos dando un valor a algo que ellos no conocen. Es decir, una empresa multinacional de e-commerce que se nos puede ocurrir a todos, de las que usamos en el día a día. Correcto. Saben de su proceso, pero no saben de cómo se limpia un almacén, no saben esto que estoy contando. Entonces, al final, cada uno tiene que dedicarse a cuál es su punto fuerte y qué es lo que sabe hacer. Exacto. Pues vemos que obviamente que el outsourcing pues da y saca mucho trabajo para las empresas, lo que decías tú en el ejemplo del fútbol, para que se centre el equipo de fútbol en jugar y que el resto de las cosas lo pueda hacer como tal. Y ya para terminar, Alfonso, este último minuto, te voy a pedir siempre un consejo que podrías dar a esas personas que optan a llegar a grandes directivos, como es en tu caso tu experiencia. ¿Qué consejo le podrías dar a aquellos? Mira, son consejos que antes lo mencionaba muy bien. Hay cosas, salimos todos de la universidad con unos conceptos técnicos, luego hay que ponerlos en funcionamiento, ¿no? Hay que salir a jugar y tienes que jugar el partido. Entonces, yo básicamente creo que hay 3 cosas que no nos enseñan en las escuelas y que son básicas, ¿no? Primera, es importante delegar y tener un buen equipo de gente. Si tienes buen equipo de gente, tienes que dejarlo pensar y tienes que dejarlo trabajar. ¿Vale? El segundo punto es, hay que ser muy respetuoso con los equipos y sobre todo tratar a tus equipos como te gustaría que te trataran a ti. No, ya el formato de jerárquico que había hace años se ha acabado. ¿Vale? Y por último, y para mí es el más sencillo y posiblemente el más básico, yo siempre digo que es básico que la gente que ocupa puestos más altos, ¿no? Pues que esté acostumbrada al por favor, al gracias, al buenos días. Es decir, al final las empresas se componen de personas, tenemos que ser muy cercanos de las personas, da igual que sea el jefe, el empleado, un cliente o que sea un proveedor. Es decir, aquí al final todos trabajamos para lo mismo, que es son para relaciones personales al final. Correcto, que las compañías avancen y que vayamos adelante. Entonces, la educación, el respeto, el ser justo, el ser ecuánime, el integrar a todo tu entorno es básico. Y esto que parece muy fácil, yo creo que es la parte más complicada que tenemos los directivos y lo que tenemos que intentar transmitir, normalidad. Es decir, a veces el puesto va y viene, a veces eres responsable, a veces eres empleado, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Pero al final lo que quedan son siempre las personas. Entonces, tú tienes que venir con tu trabajo bien hecho. Es decir, mi trabajo es buscar rentabilidad, hacer las cosas mejor, pero sobre todo tienes que irte a casa sabiendo que has hecho las cosas de una forma justa y que te has portado bien con todo tu entorno, ¿no? Y creo que cuando haces las cosas con cariño y con honestidad, los resultados vienen solos. Está claro, además, con lo que comentabas tú, que al fin y al cabo son relaciones personales, que al fin y al cabo, aunque uno llegue muy alto en un puesto de dirección, sigue siendo al final relaciones personales, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y es verdad que esa parte del tema personal, que al fin y al cabo es psicología humana, es verdad que es o puede ser una de las claves de la diferenciación, porque al fin y al cabo también tema de la formación. Muchas veces antes puede parecer que era un efecto diferenciador enorme, pero hoy lo que decías tú, ese cambio total en las empresas ya es más un tema personal que un tema de conocimiento. Pues bueno, Alfonso, hoy aquí con nosotros, director general de outsourcing de Nortempo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en La Campana. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra asistencia y cerramos con esta pequeña reflexión de que hoy estuvimos hablando con Alfonso Carballeda aquí de outsourcing. En las empresas estuvimos hablando de mitos, del dinero y al principio de todo estuvimos hablando de las deudas, de esa herramienta para unos y gran peligro para otros, pero que lo que cambiaba de ser herramienta o ser realmente un peligro no era en sí la deuda, sino la educación financiera que tiene una persona para usarla. Por tanto, reflexionemos sobre todo el tema del dinero, sobre aquello que nos da supuestamente miedo, si es un tema de riesgos de un producto financiero o si es un tema realmente de falta de educación financiera para sentirnos cómodos. Al fin y al cabo, realmente recordar que el miedo surge siempre de hacer algo que no sabemos o que no estamos cómodos con ello. Y con educación financiera, en términos del dinero, estaremos muy cómodos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os espero en el próximo programa con nuevos invitados, con nuevos temas y con mucha educación financiera desde aquí, La Campana, primer programa de educación financiera de España. Un cordial saludo. Bullfy ha patrocinado este programa.